Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor sea con ustedes. Damos gracias a Dios por un nuevo día en el cual el Señor nos permite estar reunidos para adorarle, para alabarle, cantarle y ahora pues predicar su palabra. Quiero dar las gracias al Ministerio Uno Más por Ti por estos cultos vespertinos que con ayuda del Señor hemos tenido en esta época de pandemia. Y bueno, el día de hoy nos toca meditar en la palabra fe. Fe que la encontramos muy bien explicada en el libro de Hebreos capítulo 11. De eso se estará basando el estudio del día de hoy. Hebreos capítulo 11 versículos del 1 al 6, que dice así la palabra. Hebreos capítulo 11 versículos del 1 al 6. Dice así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ellas. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que la hay, y que es galardón de los que le buscan. Aleluya, amén. Esta es palabra de Dios. Y bueno, antes de entrar en el tema de la fe, vamos a ponernos en manos de Dios. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor, que tú nos brindas, Padre, la oportunidad de meditar en tus palabras, Señor. Tú nos ayudas, Señor, a ser testigos tuyos, Padre, en este día, Padre, ofrecerte este estudio, Señor, de, Padre, agradecerte lo que has hecho durante la semana. Y creemos, Padre, que no encontramos una mejor manera, Señor, en este momento, que estudiando tu palabra, glorificarte en ella y ser edificados en ella, Señor. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que oirán este servicio, que han estado escuchando las alabanzas, que han escuchado todas las oraciones. Te pido, Padre, que no nos abandones en el nombre del Señor. Te ofrecemos todo este tiempo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, la fe. Leímos en Hebreos capítulo 11 versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí en esta frase tiene un mensaje muy poderoso porque precisamente es ahí cuando las personas llegan a preguntarnos que cómo es posible si existen tantas personas tan buenas, que hacen obras tan buenas, que Dios no vaya a considerar estas obras en sí. Y la situación es que Hebreos capítulo 11 versículo 6 deja muy claro toda esta parte. No hay controversia. De hecho, cualquier punto que podamos utilizar, la palabra de Dios dice y es clara, no es interpretativa. Él está diciendo que sin la fe, es imposible agradar a Dios. En otras palabras, sin la fe en Dios, para una persona que dice que Dios no existe, por más obras que haga, pues no le agradan a Dios. Dice la confesión de fe de Westminster, en la pregunta número 1, hermanos, viene estipulada esta pregunta que dice, ¿cuál es el fin principal del hombre? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Es la búsqueda del por qué estoy aquí, por qué existo, quién soy yo. Preguntas que se han hecho a lo largo de la historia, en cualquier cultura, en cualquier religión. De hecho, hasta estratos sociales se han hecho esta pregunta, diferentes estratos sociales, y existe ese deseo desenfrenado por querer saber quiénes somos, para qué estamos aquí. Y la respuesta que viene en el Catecismo de Westminster dice que es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero en esta parte podríamos entenderla también, que glorificar a Dios en una de sus variantes es agradar a Dios.
Esta frase es tomada precisamente de Hebreos 11:6. No podemos agradar a Dios, no podemos glorificar a Dios sin fe. Entonces, si respondemos esta pregunta de cuál es el propósito por que el hombre exista, es agradar a Dios, la siguiente pregunta es ¿cómo agrado a Dios? Y la respuesta vendría con fe. Ese es un asunto muy importante. ¿Cómo puedo agradar a Dios? ¿Cómo puedo hacer su voluntad? ¿Cómo puedo estar en paz con Él? Cuestiones semejantes que emanan de la primera pregunta que iniciamos queriendo saber la existencia de nosotros y entender el significado de la existencia de nosotros. La verdad es que este pasaje, sin fe, es imposible agradar a Dios. Nos hace que recordemos por un momento y vivamos en carne propia la historia de Caín y Abel. Precisamente en la paradigma que hacíamos al inicio, de cómo es que tantas personas que hacen cosas muy buenas no pueden llegar al cielo y cristianos imperfectos con muchos errores profesan que si se arrepienten van a ir al cielo. Bueno, si recordamos esta historia precisamente de Caín y Abel, tendríamos que pensar o decir que no es que Caín haya sido negligente. De hecho, Caín ofreció también a Dios. Caín preparó para Dios. Caín cumplió con un mandato de Dios. Pero al final lo que agradó a Dios, de la misma manera que Caín lo hizo, Abel lo hizo, pero Abel hizo algo distinto a Caín. No tanto en la forma ni el objeto del sacrificio, sino más bien él abogó a la fe en él. Caín presentó lo mejor que tenía, pero sin fe. Abel trajo su ofrenda con fe. ¿Cuál pudo haber tenido una aceptación delante de Dios? La fe. Esto nos muestra que si la intención no va acompañada de fe, esto no va a agradar a Dios. Si yo hago una obra pensando en mí o en algún beneficio futuro, no le va a agradar a Dios. Así sea que lo que le estás ofreciendo a ti sea más importante que el mío. Si yo tengo fe, hermano, Dios se va a agradar de lo que yo voy a hacer. Entonces, esto rompe con muchos de los aspectos que pensamos como iglesia, cuando creemos que lo importante es cumplir. Lo importante es ir vestido de una forma correcta, lo importante es alabar de una forma correcta, lo importante es guardar fiestas, comidas, tiempos, muchas cosas distintas por encima de Dios inclusive. ¿A qué te refieres con esto? Pues porque no nos damos cuenta que cuando empezamos a usar estas frases lo que estamos haciendo es querernos convertir en nuestros salvadores, dejando a un lado la fe en Cristo y poniendo en la fe en las obras que tú y yo podremos hacer. Entonces, por más que tengas buenas intenciones y hagas las obras, si no existe una fe que respalde estas obras, dice su frase en Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, la pregunta nos lleva aquí a todos los cristianos, cuando nos deja bien en claro el autor de Hebreos esta parte, si tenemos una fe que agrada a Dios. A esto deriva esta pregunta. ¿Tú, Josué, tienes una fe que agrada a Dios o no? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, primero, la fe va acompañada de conocimiento, de confianza y de creencias. No se puede creer lo que no se sabe, no puedo creer que sea una fe segura lo que no sé, lo que creo en sí. En Romanos capítulo 10, versículo 14 dice, ¿cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo creerán si no hay alguien que les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? O sea, que debemos saber algo de la Biblia por poco para que sepamos aferrarnos a ella en esa situación. Para que haya fe, tenemos que escudriñar. Y escudriñar, por definición, trae palabras como saber, saber trae la fe y la fe trae la salvación. Es una cadena. Entonces, ¿qué estás diciendo? Es que yo conozco a Dios. ¿Cuántas veces no hemos escuchado frases de que yo conozco a Dios? Es que Jesús y yo estamos bien, no hay ningún problema. De hecho, no sé a qué te refieres con tu predicación porque yo no tengo ningún problema con Dios. Yo con mi Diosito, con mi Jesucito, tengo una buena relación. ¿Por qué necesitaría un Salvador si no me creo que esté condenado en sí?
Y ahí está la situación, porque no conocemos en estas frases, no muestra nada de conocimiento de la fe. No maneja ni muestra un escudriñar en las escrituras. Y es así, porque lo que estamos diciendo es una percepción personal. Yo creo que estoy bien con Dios. Yo creo que mis obras me hacen identificarme como hijo de Dios y no me interesa entender la complejidad que existe en el Evangelio en sí, la, la profundidad del carácter de Dios, la intencionalidad con el que andamos y vivimos, porque si para mí lo más importante es la percepción que tengo de las obras que yo puedo hacer, dejamos a un lado la fe en el Señor, el conocimiento de Él y lo que podemos nosotros aprender de lo que a Él le gusta y lo que Él espera de lo que estamos haciendo día con día. La verdad es que si nosotros no estudiamos, no nos damos nuestro tiempo para estudiar la palabra de Dios, si no nos damos nuestro tiempo para dar ese espacio para conocer del Señor y convivir de Él y brindar de Él a la sociedad, a las personas que nos rodean, en verdad es que estamos lejos de querer saber lo que realmente es Dios. Para tener yo fe es preciso, además de leer y comprender las Escrituras, admitirlas en mi alma, reconocer que la Biblia fue inspirada por Dios y todo lo que propone es para mi bien, es para mi salvación. Porque he ahí la situación. La verdad es que la vida de Jesús muestra muchos patrones que a la sociedad le importan, necesita, pero no todo es importante para este mundo. La verdad es que estorban muchos de los conceptos cristianos de esta época porque no se amoldan a las percepciones de la mayoría o de las minorías con mayoría, apoyo de las mayorías en el día de hoy. Y entonces aceptamos las cosas que son bonitas del Evangelio, mas no las completas, no el arrepentimiento, no el problema del dolor del pecado, no el arrepentimiento verdadero, no el conocimiento pleno de Dios, no reconocemos la total depravación que existe en el hombre. Dice 2 de Pedro 3:16, pero yo los creo a pesar de su dificultad, al igual que la Trinidad, una unidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En esta parte, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6, Pedro nos habla de esta situación como tal. Vamos a buscarla. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice así. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. Yo no puedo vivir como cristiano, entender su dificultad, si no entendemos lo que son los conceptos primarios de nuestra misma fe. Pero si crees en ellos, si buscas con amor, con ahínco, con deseo, con mucha hambre el conocer a Dios, bueno, podremos decir que creemos en lo que está ahí, creemos que es la palabra de Dios, que tiene todo lo que viene ahí, sea que no valore o no valga o desacredite mi forma de vivir, todo lo que viene ahí es para salvarme y para salvarte a ti. Creemos en la palabra de Dios sin reservas, sin limitaciones, sin diluir lo que viene escrito ahí, porque amamos realmente la verdad. No amoldamos con tintes de mentira la verdad expuesta en la palabra de Dios. Nos apoyamos en ella para conseguir y descansar en nuestra salvación, no por obras, sino por la obra de nuestro Redentor Jesucristo. La fe sirve para apoyarnos en Cristo, confiar en Él, confiar que Él es el Mesías y que nos va a salvar en el día final. ¿A qué te refieres con todo esto, hermano? La verdad es que yo creo estas cosas, pero tú usas una frase de que entregarnos a ellos también. ¿A qué te refieres con esa parte? Bueno, les voy a contar una historia que por ahí escuché, me llamó mucha la atención. Imagínate que un día, Dios no quiera, está un edificio quemándose, está un niño ahí en medio del incendio, hasta el último piso, y un hombre fuerte, un bombero ahí acomodando
un trampolín, una hamaca para alcanzarlo, una malla. Le dice, déjate caer, aviéntate, mira, aquí te estamos recibiendo. Pues parte de la fe es saber que aquel hombre está allí, que tiene mucha fuerza o que tiene los instrumentos para salvarnos, pero la esencia de la fe es cuando el niño se deja caer para que el bombero lo cache. Es lo que decíamos, muchas veces creemos que Dios es un todopoderoso, creemos la realidad de lo que Él es y de lo que puede hacer, creemos que es omnipotente, creemos que es omnisciente, creemos que es justo, pero creemos que es bueno, pero no aplica cuando estamos en un momento de prueba. Porque cuando estamos en un momento de prueba, dudamos uno si somos salvos, dudamos también si merecemos que Dios responda así, dudamos también si tal vez Dios no quiere que yo intervenga y que le ayude a resolver mi situación. Luego dice dale una manita a Dios, o cómo dice ayuda a Dios. No recuerdo, hay una frase que luego a veces acuñamos que uno tiene que creer, pero hay que hacer cosas, o esa es la intención que quieren explicar con esta frase. Pero nos damos cuenta que, bueno, como dice, Dios dispone y uno hace, uno brinda el servicio, o algo así va esta frase, y es la esencia del hombre. Sí está bien que Dios esté ahí, si bien Dios me dio un manual para vivir, si bien Dios me habla en medio de todo esto, pero al final uno tiene que hacer las cosas porque si no se van a quedar inconclusas, porque Dios las va a dejar inconclusas. Y esto está mal. Hay muchos himnos coritarios que hablan confía en Él, entrégate a Él hará. Hay una canción de, adivinen de quién, de Santiago Benavides, que se llama Alguien les hablará, y hay otra que dice confía en mí. Literalmente estas dos frases van en total situación a estas frases que decíamos del hombre, porque dice confía en mí, confía que yo te voy a cuidar, confía en mí, en lo que yo haré. Y eso es precisamente que en momentos de angustia olvidamos en sí. Olvidamos porque a veces el problema es más grande y nuestra situación de pecado o de nuestra condición pecaminosa nos hace creer que no merecemos el favor de Dios, o que Dios castigará nuestras obras en ese momento. Y entonces pues se nos olvida la realidad de lo que está pasando ahí. Entonces, tenemos que volver otra vez al inicio de lo que vimos en Hebreos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tenemos que entender que no tenemos buenas obras, que no podemos, así Dios hiciera todo para que estuviéramos en paz con Él y que nosotros lo único que tuviéramos que hacer es cantarle. Pues no, hermanos, no pudimos, porque lo único que nos pedía era no comer un fruto prohibido, y fue lo que hicimos. O sea, esa es una prueba flagrante de que no podemos obedecer la voluntad de Dios. No podemos ser salvos sin fe. Hebreos capítulo 11 nos habla de muchos de los que quienes agradaron a Dios por fe. Abel, Enoc, Sara, Abraham, Moisés, Jacob. Por la fe fue que Dios sacó a su pueblo del Mar Rojo. Fue por fe que cayeron los muros de Jericó. Y así seguiríamos. Nos faltaría mucho espacio para ver todas las obras que hizo con David, con Samuel, con los profetas, porque todos estos eran hombres de fe. Otros nombramos en las escrituras que esta situación los hace exalzarse demasiado, pero la realidad es que la clave de esta situación es la fe. La fe hace la diferencia entre David, en Abraham, en Sara, Samuel, Enoc, Abel, los profetas, Moisés, Jacob. O sea, todas estas situaciones existen por la fe, no por el hecho de la persona que hizo la obra. La verdad es que las obras muchas veces terminan contradiciendo lo que queremos hacer o que quisimos decir en un momento dado, y es porque precisamente nos hace falta la fe en nosotros para poder realizar las obras que son para el Señor. Um,
la verdad en muchos aspectos, luego a veces usamos estas frases tan trilladas de que tengo fe, y el punto es que sí, el hombre tiene esa capacidad de tener fe. El problema es la recepción de esta fe. Porque fíjense, Saúl dijo a David: he pecado contra ti, mi hijo. Pero esto no impedía que posteriormente que se alejaba David de él, o que dejaba tocar David para Saúl, otra vez buscara intencionalmente matarlo. David le perdona la vida y pensamos que ahora sí ya va a entender Saúl, lo va a restituir. Y resulta que nada más pasa tiempo y ya está volviéndolo a encontrar, buscándolo para encontrarlo y matarlo nuevamente. Entonces, la verdad es que muchas veces estas fe falsas eh, muestran mucho de lo que realmente existe en nuestros corazones. Orgullo, soberbia, autosuficiencia. Y todas esas cosas, hermanos, en un sentido figurativo, impiden al cristiano entrar en el camino de Dios, entrar en la comunión de Dios, porque en un sentido figurado la puerta de la salvación es muy pequeña, que no puedes entrar en ella sino antes doblar eh, la rodilla, postrarte ante Dios. Hay que ir a Cristo humillado totalmente, porque da un regalo que humilla precisamente. Decíamos en unas predicaciones de Navidad que la Navidad precisamente es de los regalos más amargos que pueden existir, muy dulces, infinitamente dulces, pero amargo a la vez. ¿Por qué? Porque dulce, porque vamos a ser salvos, tener y recibir la noticia de que seremos salvos y que viviremos la misericordia de Dios por la eternidad, porque Jesús está con nosotros, porque Jesús es ese Emmanuel, un Dios con nosotros. Eso es lo más dulce, pero a la vez, a la par de esta frase, tenemos que aceptar que al aceptar este regalo de salvación implica que no somos capaces de hacerlos, que somos eh, incapaces, somos limitados, somos eh, nada autosuficientes, y por lo tanto necesitamos que alguien venga a hacer la situación. La mayor parte de los adultos les empieza a dar depresión y ataques emocionales a sus vidas, y resulta porque toda su vida fueron totalmente independientes, pero llega un momento en la parte de su vivir que se dan cuenta que ya no pueden hacer ciertas cosas, que tienen que pedirle favor a los hijos, a las personas que están a su alrededor, porque ya no pueden salir solos, se les prohíbe manejar, se les prohíbe viajar solos, se les prohíbe salir y hacer las cosas que hace unos años hacían con facilidad. Y eso los deprime porque se dan cuenta de su condición y de sus limitaciones, que las cosas, que su cuerpo, que la vida en sí tiene un tiempo de fin. Y queramos o no, ese tiempo va a llegar más tarde o más temprano. Ahí va a existir ese momento. Entonces, tenemos que entender esa situación. Tenemos que entender el aspecto de la humillación para la gloria de Dios. Muchos dicen que he vivido lo suficiente, he ido a la iglesia, sé que queremos ser salvos y trabajamos honestamente, obrando bien con nuestro prójimo, portándonos humildemente, reverendemente, con quien lo merezca, cumpliendo con nuestro deber con el Estado, rezando a Dios cuando conviene, y ir diezmando, estar en obras de la iglesia, y sin fin de frases que podemos resumir la vida cristiana en sí. Y lo dicen y saben porque quieren callar lo que existe en su conciencia. Pero la verdad es que, hermanos, con todo y esto, sus obras, mis obras sin Cristo, la verdad es que nuestras obras son inútiles si no antes tenemos la fe. En Efesios capítulo 2 versículos 8 al 9 dice así el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, vamos a ir, Efesios capítulo 2
versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces todas estas personas que dicen, es que trabajamos honestamente, es que ayudamos a nuestros prójimos, bueno, los prójimos que nos caen bien, y nos portamos reverentemente, humildemente, brindamos nuestro servicio a quien se lo merezca, y todos los demás, hermano, pues no va por esto. Sin fe no podemos agradar a Dios, y como dice aquí, por Dios que es rico en misericordia, dice, aún estando, dice, juntamente para mostrar, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que tus obras no te hagan ser altanero o con un deseo de que mereces más y que los hermanos a tu alrededor no merecen nada, porque tú sí has logrado un estándar de cristiandad, has cristianizado tu trabajo, tus fiestas, tu casa, tu vida, pero en realidad sigues mostrando que son tus obras lo más importante en la vida de tu fe que la misma fe en la obra de Jesucristo. La oración en el nombre de Hijo de Jesucristo, Dios Padre, ¿podría negarnos algo? Si yo me he autentificado Hijo de Dios por las obras que he hecho y me siento muy seguro de lo justo que he hecho en mi vida, pues si nomás le pongo al final de mi oración la frase por mi Señor y Salvador Jesucristo, pues Dios tiene que responderme auténticamente todo lo que yo desee. Está en deuda conmigo Dios porque la vez pasada el hermano me invitó a llevar para las despensas y yo llevé y una familia comió por mí. Entonces, por ese favor que yo le hice a la obra de Dios, Dios está comprometido conmigo y entonces tiene que responder esta oración ahora que lo estoy pidiendo. Es momento de que Dios pague o salde la deuda que tiene conmigo. Y tristemente sí lo creemos, pero no es una realidad. Fíjense, existe un hombre, un ejemplo muy interesante para explicar esta situación. Dice que había dos hombres que cayeron en una corriente de agua. Uno se aseguró en un trozo de madera, pero fue arrastrado por la corriente. El otro de una cuerda que estaba agarrada a la orilla. La fe es lo que lo liga a Cristo. Las obras van con la corriente sin esperanza, río abajo, y la fe, pero la fe es la unión con Cristo para que nuestras obras sean agradables a Dios. Mantener toda nuestra santidad es una difícil tarea, y más cuando hay una época de persecución, y no necesariamente de vida, sino una persecución laboral o de familia. Ahí es cuando tenemos que mantener la fe y que la fe luzca. El punto es que si tú crees en el Señor Jesucristo con todo tu corazón, y diremos, claro que sí, hermano, sí creemos, pero el que tiene fe y que ama a Jesús en su corazón totalmente, ha renunciado a su propia justicia, a su propia confianza. Solo está y solo vale en su vida la obra de Cristo y su fe en Él. ¿Amas realmente a Cristo? ¿Podrías morir por Él? ¿Anhelas servirle en gratitud a la obra que Él ya hizo? Si alguno que dice que tiene fe y no tiene obras, miente, dice la palabra de Dios. Dice, muéstrame tu fe sin obras y te diré de qué clase de fe es la que tienes y profesas. Si declaras que crees en Cristo, pero la vida que llevas no refleja la santidad, te estás engañando a ti, porque los frutos de tu árbol que está emanando tal vez no es acorde al letrero que dices que mantienes. En otras palabras, tu forma de andar y vivir no es acorde al pescadito que portas en tu carro, o en la medalla que cargas, o en la música que escuchas, o en lo que has convertido la cristiandad en tu vida a diario. Entonces tenemos que descansar en la obra del Señor y no servir a nuestros propios intereses por la forma de vivir que llevamos. Entonces, queridos hermanos,
Debemos demostrar frutos de vidas transformadas, dedicadas y comprometidas con la palabra de Dios, llevando el Evangelio a todos los lados que el Señor nos marque. Pero aquí, hermanos, ¿cómo podríamos creer en la persona, en el cristiano que dice y profesa que ama al Señor con todo su ser, pero nos damos cuenta que con sus hermanos directos, con sus hermanos en la fe, con sus hermanos consanguíneos, con su esposa, con sus hijos, con los vecinos, con todo lo que está a nuestro alrededor, refleja un carácter completamente distinto al que se supondría que tener que mostrar de amor para que puedan vivir y conocer el amor de Cristo? Tenemos que buscar en nuestros corazones individualmente que el Espíritu Santo revele en nosotros si tengo una fe. Tengo fe al punto de agradar a Dios. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dios ayude a que tú y yo podamos vivirlo de esa manera, porque de no hacerlo, hermano, estaremos viviendo una vida totalmente opuesta y engañada con respecto al Evangelio. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, nuestras obras no existen. Porque si mi fe es en humillarme a Cristo, entregarme a Cristo, si mi fe es que Cristo pagó mis pecados en la cruz y que ya no hago ni tengo que hacer obras para salvación, al contrario, hago obras para agradecer a Dios, dándole el crédito total a Él, no queriendo usurpar el lugar de Él. Si yo entiendo y comprendo esta situación, si tú, hermano, crees en el Señor Jesucristo y realmente serás salvo, pues la verdad que Dios nos ayude a hacerlo así para todas las obras que vienen adelante. Lo hagamos con el único sentido y inclinación que es servir al Señor. Cualquier otra cosa que nos motive a hacerlo, hermano, por más grande ministerio que hagas, por más grande servicio que hagas para la iglesia, por más grande trabajo que tengas dentro de la iglesia, sin fe es imposible agradar a Dios. En otras, parafraseando, sin fe es imposible ser un esposo conforme al corazón de Dios, un pastor conforme al corazón de Dios, una esposa conforme al corazón de Dios, un hijo conforme al corazón de Dios, un profesionista conforme al corazón de Dios. Sin fe en la obra redentora de Cristo es imposible ser un auténtico cristiano. Y eso es la realidad. ¿Por qué critican mucho la religión cristiana? Porque los que portan este gafete de cristianos no reflejan esta fe en la obra de Jesucristo y por lo tanto no agradan a Dios. Que el Señor sea con ustedes, hermanos, y nos vemos en las próximas clases, en los próximos servicios. Los dejo con mi hermano Eliud, que él sea el encargado para la obra y obra del Señor. Y les pido y les pongo en sus oraciones todos los proyectos que vienen adelante. Muchas gracias por seguirnos y nos vemos la próxima vez.